Sí, doctor. Ya. Bueno, nos toca enfermedades tubulointersticiales. A ver, ocultar. Listo. Ok. Como saben, algunas preguntas que ustedes van a poder responder tranquilamente más adelante. Por ejemplo, características del síndrome de Gittelman, ¿no? ¿Qué características tiene el síndrome de Gittelman? Características de la acidosis tubular tipo 2. ¿Qué características tiene un cuadro de acidosis tubular tipo 2? Características de la acidosis tubular tipo 1, donde se da, bueno, ahí pueden marcar qué tipo de características tiene. Y características del síndrome de Fanconi. ¿En qué patología está presente la infiltración de eosinófilos? Ya está. Algunas patologías que podemos ver ahí. Muy bien. Entonces, hablemos algo de patologías tubulointersticiales. ¿Cómo recordarán? Acá está. Como recordarán, nosotros teníamos nuestro glomérulo y tenemos nuestros túbulos y esto de acá era a nivel del intersticio, ¿no? Esto de acá lo hacemos más grande y tenemos esto de acá, como podemos ver acá. Tenemos nuestra nefrona que lleva a esto, ¿ya? Habíamos dicho o habíamos visto enfermedades del glomérulo, ¿sí? Las famosas glomerulopatías. ¿Qué teníamos ahí? Alteraciones en la... Teníamos ahí pacientes con glomerulopatías que podrían cursar con hipertensión, hematuria, proteinuria, algunos en rangos nefróticos, ¿no? Por el tema del daño del glomérulo. Y oliguria en algunos casos. Muy bien. Pero ¿qué pasa con las enfermedades que se dan a nivel de los túbulos o en el intersticio? Recordemos que en el túbulo o en el intersticio lo que se da son el mantenimiento del medio interno, la concentración de electrolitos, la densidad de la orina, la concentración y la cantidad de orina que puede ser excretada o no, ¿no? Entonces, cuando hay un daño a nivel tubular o intersticial, parte de la clínica que puede estar presente en este tipo de patologías puede ser la poliuria, podemos ponerlo acá, puede haber poliuria, puede haber trastorno ácido-base, ¿no? Porque se encarga el medio de hidrogeniones, como pueden ver acá, hidrogeniones, agua, sodio, todo. Puede haber un trastorno ácido-base, puede haber un trastorno electrolítico, ¿sí? Puede haber alteraciones en la concentración de la orina, que gracias a esto nosotros no nos levantamos frecuentemente en la noche a orinar, pero cuando esto se altera o es patológico, no hay una buena regulación y causamos con nicturia. Puede haber nicturia, puede haber también proteinuria, pero esta proteinuria que tenemos presente es una proteinuria tubular, ¿sí? Es una proteinuria tubular, no es una proteína glomerular o de albúmina, es una proteína más tubular. Esas son algunas de las características clínicas que se pueden ver en algunas de las patologías túbulo-intersticiales que podemos ver acá. Recuerden, patologías del túbulo, el túbulo tiene muchas partes, tenemos el túbulo proximal, tenemos la famosa conocida asa de Henle, tenemos el túbulo distal y tenemos el túbulo colector. Y el túbulo colector tiene una porción cortical y una porción medular, ¿sí? Y en el túbulo colector actuarán las hormonas antidiuréticas, sobre todo la hormona antidiurética a nivel medular y la aldosterona, ¿sí? La aldosterona más a nivel cortical y también en parte en túbulo distal, en tercera porción del túbulo distal. Listo. Acuérdense de eso. Eso es fisiología, fisiopatología, anatomía, histología y cosas que ustedes ya conocen. Algunas características importantes de los túbulos a nivel del túbulo proximal. Recuerden que la glucosa y los aminoácidos son reabsorbidos prácticamente en su totalidad, especialmente los segmentos iniciales del túbulo proximal S1 y S2. Se reabsorbe también el 60-70% de bicarbonato, potasio, entre otros, ¿sí? Algunas cosas que tenemos que tener en consideración. Y a nivel del asa de Henle que tenemos aquí, vemos que la absorción de agua es la que mayormente se da, y a nivel del asa ascendente de Henle, vemos uno de los mecanismos o una de las bombas más importantes. Ay, perdón, se murió. Una de las bombas más importantes que tenemos acá, la bomba
la bomba sodio-potasio 2-cloro, que se encarga de absorber agua a nivel del asa de Henle, se encarga de absorber agua junto con sodio, ¿ya? Se encarga de absorber agua junto con sodio, potasio y cloro. Acuérdense de esto. El asa de Henle reabsorbe agua, sodio, cloro. Cuando esta bomba se inhabilita, el sodio y el potasio no se absorben y seguirán su curso junto con el agua. ¿Qué fármaco actúa a este nivel? Tenemos la furosemida. Acuérdense de eso. La furosemida actúa a ese nivel. En el túbulo distal tenemos también la bomba sodio-cloro, donde el sodio también es absorbido junto con el agua, y cuando esto se altera, el sodio no es absorbido a nivel del túbulo distal y continúa, y el sodio siempre va a ir con agua, el sodio siempre se va con agua, y un diurético que actúa a este nivel del túbulo distal son los diuréticos tiacídicos. ¿Qué diurético tiacídico conocen? La hidroclorotiacida, ¿no es así? No solamente eso, también absorbe algunos otros electrolitos, como son algunos otros iones, como son el sodio, el cloro, calcio y magnesio, entre otros, ¿sí? Y actúa en una parte más distal del túbulo distal, bueno, en tercera porción del túbulo distal, la hormona antidiurética, ¿no? Que se encarga de reabsorción de agua. La hormona antidiurética se encarga de reabsorción de agua a este nivel. Listo. Algunas cosas o consideraciones importantes que deben conocer es algunas hormonas que actúan a nivel de los túbulos. Aldosterona a nivel del túbulo colector y túbulo distal, habíamos dicho, aumenta reabsorción de sodio. Todo lo que reabsorba sodio te va a reabsorber agua, ¿no? Si aumenta reabsorción de sodio, reabsorbes agua. O sea, la aldosterona funciona como aumento de volumen a nivel intravascular debido a la absorción de sodio y agua. Y aumenta la secreción de potasio, o sea, absorbes sodio, absorbes agua, botas potasio. De eso sirve la aldosterona, ¿ya? Y ustedes recordarán que hay un medicamento que inhibe la acción de la aldosterona. Lo vieron en cardiología. Los famosos antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Es conocida como la espironolactona. La espironolactona, al inhibir esta función, lo que hace es disminuye la secreción de potasio, por eso la espironolactona aumenta los niveles de potasio en sangre y disminuye la absorción de sodio y agua, por eso te ayuda también en parte en disminuir la presión arterial, ¿sí? Muy bien. La hormona antidiurética actúa a nivel del túbulo distal y conducto colector, y lo que te absorbe es agua. Recuerden, la hormona antidiurética solo reabsorbe agua, nada más, ¿ya? Y dentro de otras, bueno, las demás que ya pueden ir leyendo también. Pero es importante que se acuerden de esas, para lo que vamos a ver más adelante. Muy bien. Ya sabemos algunas funciones de los túbulos, ya sabemos algunas funciones del intersticio y qué patologías nos podrían dar. Entonces, ¿qué pasa cuando se daña o cuando hay lesión a nivel intersticial? ¿Ustedes recuerden? Que todo esto es el glomérulo, los túbulos y todo lo que hay acá alrededor es el intersticio, ¿no? Lo mismo que encontramos acá, todo lo que hay acá es el intersticio. Todo esto es el intersticio, donde se encuentran los vasos sanguíneos, todo lo demás. El intersticio. ¿Qué pasa cuando hay un daño intersticial? Las enfermedades túbulo-intersticiales predomina el componente intersticial del daño renal en el estudio histológico con daño glomerular mínimo. ¿Qué quiere decir? Que se te puede dañar el intersticio, pero también que se te dañe el intersticio no excluye que se te pueda dañar parte del glomérulo, ¿ya? Estas patologías túbulo-intersticiales pueden ser primarias, se caracterizan por anomalías histológicas y funcionales que afectan túbulos y intersticios en su gran mayoría nada más, o secundarias, que constituyen una secuela de la lesión glomerular. Quiere decir que primero se dañó el glomérulo y por el daño en el glomérulo se te dañó el intersticio, ¿sí? Estamos en las primarias, donde se dañan en su gran parte intersticio y túbulo, y las secundarias, donde por daño glomerular o por daño en algún vaso sanguíneo se te daña también el intersticio. Esas son las secundarias. Son de cuadro, pueden ser de inicio agudo, generalmente en las insuficiencias renales agudas, o crónicos, como son la fibrosis intersticial con inflamación intersticial o atrofia tubular, ¿sí? Las nefropatías intersticiales crónicas primarias se dan en el 15-30% de enfermedades renales crónicas terminales. Dentro de las enfermedades renales crónicas terminales tenemos la diabetes mellitus, hipertensión arterial, o el 30% pueden llegar a ser mixtos por infecciones urinarias, nefritis intersticial crónica, litiasis renal, entre otras. Y entonces, tenemos una nefropatía túbulo-intersticial aguda. Cuando hay un cuadro agudo, tiene algunas características clínicas, como son la enfermedad intersticial
perdón, cuando se da el edema, cuando te hablen de agudo, será un cuadro de edema intersticial, edema, hinchazón de parte intersticial, aumento de células inflamatorias, y si es agudo, siempre recuerden, si bien es cierto hay mononucleares, siempre recuérdense de esto, si es agudo, hay predominio de células polimorfonucleares. Y también hay zonas segmentarias de necrosis de las células tubulares, ¿no es así? Que podemos ver acá, células edematosas con predominio o células con polimorfonucleares y un proceso inflamatorio. Y cuando te hablan de crónico, ustedes ya saben que cuando hablan de crónico hay un cuadro fibrótico o hay fibrosis o cambio del material inflamatorio por fibrina, por tejido fibrótico. Las células inflamatorias en su gran mayoría son mononucleares y la afección de los túbulos es extensa. Hay atrofia tubular, a diferencia de esto que podría ser aumento de volumen, hiperplásico, inflamatorio, predominio polimorfonuclear. En las alteraciones crónicas hay una atrofia tubular, hay dilatación de la luz y hay un engrosamiento de las membranas basales de los túbulos, y se pierden las células, como ven acá. Acá hay gran cantidad de células, acá se van perdiendo las células. Hay atrofia y aumento de la luz y engrosamiento de la membrana basal tubular. ¿Y cuáles son los factores desencadenantes de una nefropatía túbulo-intersticial? Tenemos alteraciones, hay un infiltrado inflamatorio importante. Este cuadro inflamatorio importante generará la movilización de células inflamatorias como polimorfonucleares, como son la quimiotaxis de supervivencia, genera destrucción de las células tubulares como son la apoptosis, y también a esta parte de acá se cambia el tejido inflamatorio a tejido fibrótico, generando atrofia de los túbulos. Todo esto se vuelve un círculo vicioso. A nivel tubular hay apoptosis, hay alteraciones o presencia de neoantígenos, moléculas de adhesión, coestimuladores de los linfocitos. A nivel intersticial se da la presencia de fibroblastos, hay mitosis de estos, hay una proliferación de fibroblastos a este nivel, y una activación de los leucocitos, alteración de los vasos sanguíneos. Estos se obstruyen generando isquemias, moléculas de adhesión y mediadores de la inflamación. Entonces, hay un daño tubular progresivo, esto generará fibrosis y hay un incremento de la resistencia vascular debido a que el tejido se vuelve fibrótico, duro, difícil de irrigar. ¿Cuáles son algunas de las causas de una nefritis intersticial? En el caso de las nefritis intersticiales agudas, una de las principales causas son los medicamentos, penicilina, cefalosporinas, vancomicinas, entre otros. El uso de AINES, diuréticos, anticonvulsivos, infecciones bacterianas, víricas y algunas causas idiopáticas. Dentro de las patologías tubulointersticiales crónicas, generalmente se deben a noxas crónicas como son la poliquistosis renal, enfermedad quística medular, un riñón esponjoso, toxinas endógenas, como como el acúmulo de metales pesados como plomo, litio, toxinas metabólicas que pueden ver en el organismo por un aumento de esta producción anómala como la hiperuricemia, hipercalcemia. Esto, por ejemplo, en los casos de mieloma múltiple. Esta hipercalcemia de manera crónica te daña la parte túbulo-intersticial, generando un daño crónico y fibrosis. Hiperoxaliuria o la formación de cristales que a la larga también terminan dañando el riñón, ¿sí? Entre otras causas. Entonces, las alteraciones de la estructura tubular e intersticial se acompañan de defectos de la función renal, los defectos de la capacidad de acidificación y concentración de la orina, que habíamos visto, ¿no? Teníamos los túbulos y el intersticio, y muchos de ellos se encargaban de concentrar la orina, se encargaban de hacer el intercambio iónico de sodio, potasio, cloro, y si se dañan estos niveles, pues lo que se va a manifestar en esto es unas alteraciones de la acidificación y concentración de la orina. Entonces, datos importantes de nefritis intersticial aguda. Se evidencia células infiltrativas, como podemos ver acá, células mononucleares, células T, células plasmáticas y la presencia de segmentados, como son los eosinófilos. Veré si lo puedo señalar. No, bueno, lo voy a señalar acá y ustedes lo siguen. Acá lo puedo señalar. Muy bien. Recuerden que la nefritis intersticial es conocido como la alergia del riñón. Es una
proceso inflamatorio que se da en el intersticio debido a una noxa, a un agente. La gran mayoría de veces es por un fármaco y en muchas causas de estas es por un antibiótico, que puede ser una cefalosporina, vancomicina, un beta-lactámico como piperacilina, tazobactam. Y una de las características al ser una enfermedad alérgica renal es la presencia de eosinófilos. Entonces, cuando le hablen de nefritis intersticial aguda, lo que ustedes deben pensar es en una alergia renal. Y cuando pensamos en alergia, es la presencia de eosinófilos. Y es lo que vemos acá. Lo he encerrado en este cuadro. Si pueden ver acá, hay gran cantidad de polimorfonucleares en todo el intersticio de esta biopsia renal, pero lo que está en este cuadro tiene una diferenciación. Ven las células polimorfonucleares con zonas medias naranjas, esos son eosinófilos, ¿sí? Esos son eosinófilos. Entonces, cuando hablan de una nefritis intersticial aguda, siempre acuérdense de esto: la eosinofilia, que puede estar en el paciente, eosinofiluria, que puede haber eosinófilos en la orina, y la presencia de edema intersticial. Y si hay edema, hay la presencia de polimorfonucleares también en todo el campo, como pueden verlo aquí. Ya está. Listo. Entonces se da un cuadro inflamatorio, se expresa el antígeno MHC clase 2, moléculas de adhesión y la relación con las células T, CD8, CD86 para atenuar el proceso. Las manifestaciones clínicas al ser un proceso alérgico renal en este tipo de pacientes podemos ver un rash maculopapilar, el paciente puede hacer fiebre, puede haber eosinofilia hasta en un 80% de los casos y artralgias. Lo característico es si tu paciente viene con fiebre y artralgias y como va a tener dolor, a veces muchos lo confunden con una recidiva de una infección urinaria y continúan dándole antibiótico, ¿ya? Pero cuando ven el hemograma no se percatan que hay eosinófilos elevados, hay una eosinofilia bien marcada y si piden eosinófilos en orina puede haber una eosinofiluria. Esas son lo que es las manifestaciones clínicas que podemos ver. Si bien es cierto, algunas de las nefritis intersticiales agudas pueden cursar asintomáticas, estos pacientes también pueden cursar con dolor lumbar, pueden cursar con oliguria y progresan a falla renal. ¿Qué quiere decir? Que puede haber un descenso de la diuresis, pero también puede haber una elevación de la creatinina, sumado a fiebre, rash, eosinofilia, está frente a una nefritis intersticial. Si no lo saben diagnosticar o no lo piensan, el paciente puede estar continuando con el antibiótico, el riñón se puede seguir dañando y al final pueden hacer un daño considerable. Los laboratorios que se pueden pedir en este paciente es un examen de orina donde podemos ver proteinuria, hematuria y eosinófilos en orina, la famosa eosinofiluria. La elevación de la creatinina puede estar presente, proteinuria en rangos no nefróticos y una fracción de excreción de sodio mayor a 1. Depende de la etiología. Parte del tratamiento depende de la etiología. Si la etiología es por la presencia del antibiótico, primera parte del tratamiento es suspender el antibiótico. Si el daño es prolongado, la fibrosis intersticial puede ser irreversible, por eso es importante saber diagnosticarlo. El factor pronóstico depende de las áreas con infiltración, que tanto ha infiltrado este proceso inflamatorio. Y el tratamiento farmacológico es con corticoides. Hacer un proceso alérgico de riñón, el tratamiento sería con corticoides. Prednisona de 1 miligramo por kilo de peso día y ciclofosfamida si no hay una buena respuesta. Dentro de la nefritis intersticial crónica, dejamos lo agudo, donde hay edema, polimorfonucleares y hay eosinófilos por ser una reacción alérgica. Ahora nos metemos en lo crónico. En lo crónico, habíamos dicho que todas las nefritis intersticiales crónicas, en la lámina lo que podemos ver hay una atrofia de células tubulares, engrosamiento de la membrana basal y un aumento de la luz tubular. Y se aumenta la luz porque las células de la membrana basal se van perdiendo, se van cayendo, hay una atrofia de estas células. La fibrosis intersticial, se notan cambios entre 7 a 10 días y estos pueden ir progresando. Las áreas de infiltración de células son de predominio mononucleares, a diferencia de la NIA, nefritis intersticial aguda, que eran polimorfos y eosinófilos, estos son mononucleares. Acúmulo de linfocitos, neutrófilos en epitelio y túbulos, famosa tubulitis, ¿no? Linfocitos sobre todo. Ya. En la biopsia hay presencia de C3 y la presencia de inmunoglobulinas. Hay anormalidades en el glomérulo, fibrosis intersticial, esclerosis segmental, hay también aumento de la membrana basal tubular, incremento de la presión intracapilar y la esclerosis global y aumenta el envejecimiento renal.
Las manifestaciones clínicas en este paciente: debilidad, náuseas, nicturia, hipertensión arterial. Los laboratorios pueden haber proteinuria, hematuria, piuria, glucosuria, y si hay glucosuria podríamos estar hablando de un posible síndrome, orina concentrada, ácido úrico disminuido y anemia. Es muy raro. Si tu paciente no tiene diabetes, no tendríamos por qué eliminar glucosa por orina, no se tendría por qué. El 100% de glucosa se absorbe a nivel del túbulo proximal, ¿sí? Y si hay glucosuria, podemos pensar que el daño se puede encontrar en el intersticio y en el nivel del túbulo proximal. El tratamiento siempre depende de la enfermedad primaria en este tipo de pacientes, cuál es la causa que nos llevó a la nefritis intersticial crónica, control de la presión arterial, desequilibrio hidroelectrolítico, tratar la acidosis metabólica, la hiperuricemia, hiperfosfatemia, y no está indicado la inmunosupresión en este tipo de pacientes. En la NIA estaba indicado los corticoides, en este tipo de pacientes con nefritis intersticial crónica no está indicado la inmunosupresión. Sí, es cierto que sea sarcoidosis, causa de la nefritis intersticial crónica. Si fuera sarcoidosis, sí. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias funcionales en una nefritis intersticial crónica? Recuerden, reducción de la filtración glomerular, habíamos dicho que hay una obliteración o disminución de la microcirculación, habíamos dicho que había glucosuria, y si había glucosuria, estábamos pensando en una alteración del túbulo proximal, y en el túbulo proximal no solamente se absorbe glucosa, se absorbe aminoácidos, fosfatos, bicarbonato, y si esto se daña y hay pérdida de glucosa, aminoácidos, fosfatos y bicarbonato por la orina, lo que te puede generar es un tipo de acidosis. Y este tipo de acidosis o esta pérdida de todo esto es conocido como el síndrome de Fanconi. ¿Sí? Anotado en este lugar. Ya, nefritis intersticial crónica se puede asociar a síndrome de Fanconi o Fanconi. La acidosis hiperclorémica por la producción reducida de amoníaco y una alteración, una pérdida proximal de bicarbonato, lo que hace que el bicarbonato se pierda y el cloro se mantenga. Genera una acidosis hiperclorémica, entre otros. Listo, ¿qué más? Consecuencias funcionales, proteinuria tubular o de bajo peso. Habíamos dicho que puedes perder proteínas en las patologías tubulointersticiales, pero estas son proteínas tubulares. Hay poliuria por una alteración de los túbulos donde no reabsorbe adecuadamente los electrolitos, el sodio, por ende el agua, y genera poliuria. Hay hiperpotasemia, defectos de la secreción del potasio, resistencia a la aldosterona. Recuerden que como hay resistencia a la aldosterona te permitía excretar potasio, y como esta no funciona adecuadamente porque hay resistencia a esta hormona, no se elimina potasio y genera hiperpotasemia. Y se da la pérdida de sal porque hay una lesión tubular distal con alteración de la reabsorción de sodio. No se reabsorbe sodio, el sodio se pierde por el túbulo. Y habíamos dicho que el sodio siempre va con agua. Entonces hay poliuria y hay pérdida de sal en este tipo de patologías. Nefritis intersticial aguda, nefritis intersticial crónica. Y tienen este espacio pequeño de acá para hacer su resumen. Necrosis tubular aguda. Bueno, necrosis, daño, isquemia, toxicidad y muerte celular. Causa frecuente de insuficiencia renal. Lesiones generalmente se dan por segmentos: túbulo proximal, porción gruesa de la segel, túbulo distal y túbulo colector. En los riñones se ve un aumento de tamaño, ensanchamiento de la corteza, congestión de la médula, aumento de la diferenciación córtico-medular. A nivel de histología, como pueden ver acá, hay una dilatación de los túbulos, hay un desprendimiento de las células del epitelio tubular, y este de acá irán a parar en el examen de orina. Por eso en el examen de orina te reportan células del tracto urinario alto. Hay aplanamiento del epitelio, pérdida del borde en cepillo, por ende no hay una buena absorción o un buen intercambio a nivel de los túbulos, desprendimiento de microvesículas, entre otros. Hay un agrandamiento de la luz tubular. Los parámetros de laboratorio para diferenciar entre necrosis tubular aguda, que es un daño renal, y un daño prerrenal, los tenemos acá. Y dentro de todos ellos nos quedamos con el FENA, ¿no? Habíamos dicho que la excreción de la fracción de sodio menos del 1% es prerrenal, y una excreción de sodio mayor a 1, en este caso 2, es catalogada como una necrosis tubular aguda. Y en el sedimento urinario habíamos visto que hay células tubulares renales y cilindros granulares, ¿no? Ya habíamos visto por qué las células tubulares renales, porque hay un desprendimiento de las células del epitelio tubular que pasan a la luz y luego pasarán a la orina. Y en la falla prerrenal, porque es más que nada un problema de irrigación, el sedimento urinario puede ser normal o puede haber cilindros hialinos claros. Los cilindros hialinos claros no son patológicos, ¿no? ¿Qué más? Ya, listo.
Bueno, necrosis tubular aguda, fase de instauración, hay una hipoperfusión, una agresión nefrotóxica a nivel del glomérulo del túbulo y del intersticio, hay una fase oligúrica o de mantenimiento, hay una obstrucción de los túbulos, disfunción de orina al intersticio, disminución de la filtración, pero una vez resuelto esto, una vez que resuelven esto, hidratan a tu paciente, tratan la causa de la necrosis tubular aguda, una vez resuelto esto, lo que se da es una fase poliúrica. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las 2 a 3 semanas hay una regeneración del epitelio tubular y al este epitelio estar regenerado hay una muy poca sensibilidad a la hormona antidiurética y como hay una poca sensibilidad a esta hormona antidiurética que te absorbe agua, vas a eliminar un poco más de agua, entonces vas a tender a orinar más, por eso haces una fase poliúrica, ¿ya? Por eso se da esta fase poliúrica. 3 fases en necrosis tubular aguda, fase de instauración, fase de daño, fase oligúrica, y ya en la fase de recuperación, fase poliúrica, por esto, ¿no? Una poca sensibilidad al ADH y generalmente dura de 2 a 3 semanas. El pronóstico, la recuperación se inicia con un incremento del flujo urinario, es la fase poliúrica que vemos, y un retorno gradual de los productos nitrogenados a lo normal. Es poco común que la pérdida irreversible de la función renal ocurra, generalmente tiende a ser reversible. La fase de falla renal usualmente dura entre 7 a 21 días, si el insulto primario puede ser corregido. Entonces, detectas, corriges y demora más o menos 3 semanas en mejorar. Entonces, dentro de las conclusiones de NTA, la causa más frecuente son por lesiones infecciosas y tóxicas, digamos una infección del tracto urinario, una pielonefritis, puede ser una NTA, y luego la corriges, la tratas, mejoras, y eso puede ir mejorando. Los analgésicos que con mayor frecuencia se han asociado a NTA, paracetamol, así que el paracetamol no siempre es tan benigno, hay que tener cuidado. Hallazgos frecuentes, poliuria, polidipsia, nicturia y acidosis, ya sabemos por qué. El tratamiento dependerá de la etiología o causa de fondo. Muy bien. Nefritis intersticial aguda, nefritis intersticial crónica, necrosis tubular. Y esta parte de acá es para que hagan su pequeño resumen. Tubulopatías. Y con esto nos pondremos al día. Muy bien. ¿Dónde está? A ver, ya. Las tubulopatías es un grupo heterogéneo de enfermedades donde el daño está en alguna parte del túbulo determinado en lo que es la nefrona, ¿correcto? Entonces las tubulopatías pueden estar a nivel del túbulo proximal, en la asa de Henle, en el túbulo distal o en el túbulo colector. ¿Se entiende? ¿Ya? Grupo heterogéneo de entidades definidas por anomalías funcional tubular renal. En alguna parte de los túbulos podemos tener el daño, ¿ya? Estas pueden ser hereditarias o primarias, que es lo mismo, o secundarias debidas a tóxicos, fármacos u otras enfermedades. Pueden ser simples o pueden ser complejas según afecte el transporte tubular de una o varias sustancias. ¿No es así? Como podemos ver acá. Muy bien, así que vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Ok, listo. Entonces nos vamos a centrar primero en el túbulo proximal. Ok, vayamos. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de las tubulopatías? Una buena anamnesis, exploración, crecimiento y desarrollo, talla, peso, exploración general, evaluación de la función renal, esto es importantísimo, orina, característica de la orina, un sedimento urinario, volumen urinario, cálculo de la tasa de filtración glomerular, función tubular, y para hallar la función tubular ustedes recuerdan que el túbulo generaba lo que hacía era mantener el equilibrio ácido-base, mantenía equilibrio entre los electrolitos, sodio, calcio, potasio, cloro, mantenía o reabsorbía sustancias importantes para el cuerpo como son aminoácidos, glucosa, no permitía la excreción de proteínas, entre otros, ¿no? Medíamos todo ese tipo de funciones, mantenía el pH de la orina, ¿no? Y medíamos todos ese tipo de funciones mediante las pruebas correspondientes, sangre y orina, ¿no? Podíamos usar otros estudios como ecografía renal, examen oftalmológico, diometría, porque hay unas patologías que no solamente dañan la parte renal, sino que se asocian también a daños a nivel del oído o hipoacusias, y los estudios genéticos pertinentes, ¿no? Para pensar
o diagnosticar algunas enfermedades tubulares. Muy bien. La acidosis tubular renal, condición en la cual la acidosis metabólica se debe al descenso de la secreción tubular neta de los hidrogeniones, grupo de defectos de transporte en la reabsorción de bicarbonato, excreción de hidrogeniones o ambos. Se caracteriza por una tasa de filtración relativamente normal y acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Qué quiere decir esto? A ver. ¿Qué si borramos esto? ¿Qué quiere decir esto? Ahora sí, que la acidosis tubular se puede dar por, una excreción o pérdidas de bicarbonato, pérdida de bicarbonato o una retención de hidrogeniones. Retienes hidrogeniones, o sea, disminuye tu bicarbonato porque lo estás eliminando o aumenta tus hidrogeniones porque no los eliminas adecuadamente. Entonces, por eso se te puede dar tu acidosis tubular renal. Y se caracteriza generalmente por una tasa de filtración relativamente normal, ¿no? Quiere decir que tu creatinina puede estar normal, eso no quiere decir nada. Si tu creatinina está normal, no quiere decir que no puedas tener una acidosis tubular renal. Eso ténganlo bien en cuenta, ¿ya? Que tu paciente haga una acidosis tubular no quiere decir que tu creatinina tenga que elevarse, eso no tiene nada que ver. Muy bien. Entonces tenemos para el inicio la acidosis tubular tipo 2. Y para eso tenemos, a ver. Acá. Tenemos nuestro famoso túbulo proximal. Vamos a ver acá. Nuestro famoso túbulo proximal. Ustedes recordarán que en el túbulo proximal habíamos dicho que hay una absorción de sodio, hay una absorción de potasio, hay una absorción de sodio, potasio, fósforo, glucosa, aminoácidos y bicarbonato, entre otros. Las cosas más importantes están acá. Sodio, fósforo, bicarbonato, glucosa y aminoácidos. Pero en lo que se sucede en las tubulopatías proximales es que esto se daña. Esta absorción de estas sustancias, de estos aminoácidos, de estos iones se daña. Entonces, si yo no puedo absorber glucosa en el túbulo proximal, lo que generará será glucosuria, ¿sí? Si yo no puedo absorber el bicarbonato o no puedo reabsorber el bicarbonato, lo que va a hacer es perder bicarbonato. Y si pierdo bicarbonato, ¿cómo estará mi sangre? Estará ácida, ¿correcto? Muy bien. Y recuerden que el bicarbonato es un ion negativo. El bicarbonato cuando se va, no se va solo, se va con potasio. Entonces, no solamente estoy perdiendo bicarbonato, sino también pierdo potasio. Entonces, a nivel de un daño tubular proximal, tengo una acidosis metabólica hipocalémica. ¿Se entiende? Tengo una acidosis metabólica hipocalémica. Es lo que sucede. ¿Y qué tipo de acidosis tubular es el que se da a nivel del túbulo proximal? Es una acidosis tubular tipo 2. Y eso es lo que tenemos acá. La reabsorción proximal deficiente de bicarbonato es lo que se pierde, es lo que se daña, y individuos normalmente hipovolémicos reabsorben prácticamente todo el bicarbonato, pero como este se pierde a nivel del túbulo proximal, genera una acidosis tubular, ¿ya? 90% de la reabsorción se dan a nivel del túbulo proximal, es por eso que si este se daña, pierdo gran cantidad de bicarbonato, ¿ya? No se desarrolla acidemias más severas porque la reabsorción distal está intacta, ¿no? Lo mucho que se pierde a nivel del túbulo proximal, algo de esto puedo reabsorber a nivel del túbulo distal, ¿ya? A nivel del túbulo distal. Y como el bicarbonato es un ion negativo, al momento de que se va o se excreta, se pierde se va unido con un potasio y esto genera una acidosis tubular tipo 2 hipocalémica. Por eso está hipocalémica, ¿sí? Y ya, ¿qué más? Hay que tener en cuenta algo. Esto de acá es mi bicarbonato. Este de acá es mi bicarbonato. Y para yo poder, este es mi túbulo, para yo poder reabsorber mi bicarbonato a la parte sanguínea, este bicarbonato no puede pasar la membrana. Entonces lo que aparece acá es una enzima que es la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica lo que hace es que este bicarbonato se divida en agua y CO2 y es así como puede ser reabsorbido, agua y CO2. Luego, esto de acá se regresa con un hidrogenión, ¿sí? Esto es lo normal, es así como se reabsorbe el bicarbonato en el túbulo proximal. Pero hay fármacos que inhiben la función de la anidrasa carbónica. En este tipo de fármacos,
este tipo de fármacos que podemos encontrar acá es la acetazolamida. La acetazolamida. La acetazolamida inhibe la función de la anhidrasa carbónica y eso también evita la absorción de bicarbonato generando una acidosis tubular, ¿sí? Eso es para que sepan en caso de fármaco, qué fármaco actúa a nivel del túbulo proximal que inhibe la absorción de bicarbonato y generando también acidosis tubular, es la acetazolamida, ¿ya? A ver. Muy bien. ¿Qué sucede en el síndrome de Fanconi? En el síndrome de Fanconi hay un daño difuso en el túbulo proximal. Hay un daño difuso en el túbulo proximal. Puede ser de causa primaria, autosómico recesiva por un gen. Puede ser de causa secundaria por la tirosemia, galactosemia, cistinosis. Hay una pérdida urinaria de aminoácidos, glucosa, calcio, fósforo, bicarbonato. Pierdes todo, es como una todouria, pierdes absolutamente todo. Bicarbonato, glucosa, aminoácidos, ¿sí? Terapia, reemplazo de sustancias excretadas, ¿no? Si tengo una acidosis tubular tipo 2 que se da a este nivel debido a que pierdo bicarbonato por la orina, pues lo que hago es reemplazar el bicarbonato que pierdo y me suplemento con bicarbonato vía oral, ¿sí? El síndrome de Fanconi es esta parte de acá. En el síndrome de Fanconi pierdes absolutamente todo urea, no se puede reabsorber nada. La acidosis tubular tipo 2, la que se da aquí, en este nivel, por un daño a nivel del túbulo proximal. Es una acidosis metabólica hipocalémica. Acidosis metabólica hipocalémica. En el síndrome de Fanconi, si tú no repones lo que estás perdiendo, el paciente puede llegar a muerte, ¿sí? En la lesión proximal te queda una opción de que parte del túbulo distal reabsorba todo lo que estás perdiendo a nivel proximal, lo puedes resolver algo mínimamente absorbible en el túbulo distal. Por eso no se dan acidosis tan severas, a diferencia del síndrome de Fanconi, que sí se puede dar acidosis muy severas y el paciente puede morir. El síndrome de Fanconi, entonces, aminoaciduria, fosfaturia, acidosis metabólica, hiperclorémica, hipocalémica, agreguen, glucosuria, hiponatremia, hipotensión, hipopotasemia, ya habíamos dicho, poliuria, proteinuria tubular, hipercalciuria, y acá causas o qué patologías hereditarias o adquiridas que me pueden dar el síndrome de Fanconi, ¿sí? Que podemos ver acá. Una nefritis tubulointersticial crónica, trasplante renal, malignidad, y ven, miren acá. Habíamos hablado de nefritis intersticial crónica, ¿no es así? Esto de acá me puede dar un síndrome de Fanconi, ¿sí? Todo se va asociando. Muy bien. Asa de Henle. El asa de Henle puede generarse un trastorno autosómico recesivo. Habíamos dicho que en el asa de Henle teníamos la bomba sodio, potasio, cloro. Sodio, potasio, cloro. ¿Sí? Sodio, potasio, cloro. ¿Qué me permitía absorber sodio, potasio, cloro y agua? Sodio, potasio, cloro y agua. ¿Qué es lo que sucede? En el síndrome de Bartter hay una alteración de este receptor sodio, potasio, cloro, por ende el sodio, el potasio y el cloro no se absorben, y como no se absorben, recuerden que el sodio pasa de frente y el sodio siempre va con agua. Este paciente genera una diuresis, y también se pierde potasio, no se absorbe tampoco, ¿sí? Genera también pérdida de potasio. Y como estoy perdiendo agua, líquido, debido a que genera pérdida de sodio y jala con agua, mi paciente va a cursar con hipotensión. En el síndrome de Bartter hay un daño en la bomba sodio-potasio-cloro. Esto me generará hipotensión por la pérdida de líquido, hipomagnesemia debido a que también hay un intercambio de sodio-magnesio a este nivel y este de acá no funciona. Hay hipercalcemia y hay una alcalosis hipocalémica, ¿sí? Hay una alcalosis hipocalémica en este tipo de pacientes. ¿Por qué hay una alcalosis hipocalémica? Porque al perder potasio, el potasio es positivo y el potasio al momento de irse no se va a poder ir solo. Perdón, acá lo tengo que borrar, denme un segundo. Ya está. Me equivoqué de electrolito. Acá está. Porque al perder el cloro, como ven acá, el cloro es negativo. Al perder el cloro por la vía urinaria, esta hipercloremia a nivel de la orina, de la luz tubular, no se va a ir solo. Siempre tiene que ir acompañado de un ion positivo y se va a ir acompañado de un hidrogenión.
positivo, ¿sí? Al irse esto acompañado y arrastrándose por la orina y al ser eliminado por la orina, lo que voy a tener es una pérdida de hidrogeniones que no se van a reabsorber, y esto, al perder hidrogeniones, lo que voy a causar en mi sangre va a ser una alcalosis. Y como estoy perdiendo potasio también porque esto no se reabsorbe, voy a tener una alcalosis hipocalémica. Esto es característico del síndrome de Bartter. ¿Qué más? También es característico del uso de diuréticos. ¿Qué diurético actúa a nivel de la asa de Henle? Es los diuréticos de asa, como ustedes conocen, la furosemida. La furosemida me bloquea este mismo receptor y actúa de la misma manera, ¿sí? Por eso los pacientes con furosemida, a los pacientes que tienen litiasis renal no está indicado la furosemida porque pueden generar episodios de hipercalcemia generando litiasis, así que finalmente no se les da en esta zona. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque puede causar hipercalciuria, litiasis y empeora el cuadro. Ya está. Por eso ya saben, ya tienen dos síndromes. Tienen el síndrome de Fanconi en la parte túbulo proximal y no solamente tienen eso, tienen la acidosis tubular tipo 2. Luego en el túbulo, en la asa de Henle, tienen el síndrome de Bartter. Ustedes resaltan ahí qué características tiene el síndrome de Bartter: alcalosis hipocalémica, hipotensión, hipercalcemia, entre otros, ¿ya? Entre otras características importantes que tienen resaltadas acá. Ya con esto pueden estar respondiendo las preguntas que hemos visto al inicio. Ya está. ¿Qué más? Tenemos el síndrome de Gitelman. El síndrome de Gitelman es el que se da a nivel del túbulo al túbulo distal. Esto lo vemos por acá. Y ven acá que hay en el túbulo distal tenemos una bomba, la bomba sodio-cloro. Sodio, cuando se absorbe junto con agua. Cuando hay un daño a este nivel, no puedo reabsorber el sodio, no puedo reabsorber el cloro, no puedo reabsorber sodio, no puedo reabsorber cloro. Si no reabsorbo sodio, no jalo agua, el agua se va por la orina. Entonces este paciente tendrá hipotensión, ¿ya? ¿Qué más? Al perder cloro, es un ion negativo, recordemos que el ion negativo del cloro se unía a hidrogeniones, un hidrógeno positivo, ¿sí? Y estoy perdiendo hidrogeniones junto con el cloro, entonces tendría una alcalosis, ¿ya? Y recuerden que el potasio también es positivo, que se puede unir al cloro. Tengo una alcalosis hipocalémica, ¿sí? Todo lo que sea negativo y se está eliminando se tiene que unir a algún positivo, como los hidrogeniones, como el potasio, generando alcalosis hipocalémica. Tengo hipotensión y tengo también hipocalciuria. ¿Por qué tengo hipocalciuria? Porque al ver un trastorno acá de no absorción de sodio-calcio, más acá, no está graficado, también están algunos canales de calcio que están asociados a sodio. Al no ver absorción de sodio, hay una hiperabsorción de calcio. Entonces, esto genera que no haya tanto calcio en la orina, generando hipocalciuria, ¿sí? ¿Qué tipo de diurético ocasiona un síndrome muy parecido al del Gitelman? Es los diuréticos tiacídicos que actúan a nivel del túbulo distal. Como actúan a nivel del túbulo distal, a nivel de sodio-cloro causan casi los mismos síntomas: alcalosis hipocalímica e hipocalciuria. Por eso algunos pacientes con cálculos, con litiasis debido a hipercalciuria e hipertensos, son candidatos a usar tiacidas para disminuir la excreción de calcio por orina. Muy bien, ya tienen el síndrome de Gitelman a nivel del túbulo distal. Está bien dibujado acá, bien delimitado, no se vayan a olvidar. ¿Qué más? Bueno, está Bartter. Bueno, acá tienen un pequeño resumen de todo. Muy bien. Vayamos un poquito más allá. Túbulo colector o túbulo cortical. Habíamos dicho a este nivel que teníamos el túbulo colector. Y este túbulo colector se podría dividir en cortical y medular, ¿sí? A nivel cortical teníamos alteraciones a nivel de receptores. Por ejemplo, a nivel del transportador de hidrogeniones. En el túbulo cortical lo que tenemos es un transportador. Acá está. A nivel del túbulo cortical lo que tenemos es un transportador, ¿sí? Un transportador de hidrogeniones. Pero este transportador de hidrogeniones se encuentra cerrado. Al encontrarse cerrado, no puedo excretar hidrogeniones a la luz tubular, no las puedo eliminar
por la orina, y entonces hay un descenso de la secreción de hidrogeniones. Al haber un aumento de descenso de secreción de hidrogeniones, estos aumentarán en mi sangre generando una acidosis tubular, ya será al nivel del túbulo colector. Esta es una acidosis tubular tipo 1. Muy bien. ¿Qué más? Normalmente se produce orina con amonio y acidez titulable reducida y se altera la excreción de carga alimentaria diaria de ácido. Además, se retiene hidrogeniones, que ya lo habíamos visto, lo que causa descenso progresivo de la concentración de bicarbonato, incluso hasta menos de 10. Y si se pierde parte del bicarbonato porque no se absorbe, el bicarbonato se va con potasio. Es una acidosis tubular tipo 1, hipocalémica, ¿ya? ¿Y debido a qué? Debido a que los transportadores de hidrogeniones se encuentran cerrados y no se excretan. Muy bien, causas de este tipo de acidosis tubular renal tipo 1, de daño a nivel del túbulo colector, tenemos el síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, hipercalciuria, inhalación de tolueno, deshidrataciones graves y acidosis tubular renal hereditarias, que podemos ver acá. En el cuadro clínico de este tipo de pacientes, en la gran mayoría, algunos pueden ser asintomáticos, otros causan síntomas de acidosis e hipocalemia. Situación más seria en niños, retraso del desarrollo, disminución de la velocidad de crecimiento lineal, entre otros. Ven acá los riñones llenos de acúmulos de calcio por la hipercalciuria. Muy bien. El síndrome de Liddle. El síndrome de Liddle es habíamos visto que en el túbulo colector tenemos los hidrogeniones, pero estos están cerrados. En el síndrome de Liddle pasa lo contrario. Tenemos un receptor y este está abierto. ¿Qué receptor? Los receptores de sodio. Entonces, cuando el sodio o el receptor de sodio se mantiene abierto, los canales de sodio se mantienen abiertos, todo el sodio se va a reabsorber, todo el sodio posible. Y cuando el sodio se reabsorbe, el sodio siempre va con agua. Y si absorbo mucho sodio con agua, ¿qué va a pasar con mi presión? Va a aumentar. Por eso el síndrome de Liddle, donde tiene una alteración en los canales de sodio a nivel del túbulo colector, genera hipertensión. Hay procesos de hipertensión. Hay hipertensión en este tipo de pacientes con alcalosis hipocalémica, ¿ya? Con alcalosis hipocalémica se reabsorbe el tema del sodio, se pierden los hidrogeniones, se pierde el cloro, porque acá tenemos los túbulos colectores. En el túbulo colector ahí se conserva el sodio, hay una reabsorción de sodio con agua y excreta potasio. Entonces hay una hipocalemia, excreta potasio y también excreta, ¿qué más? Hidrogeniones. Dice, conserva el sodio y excreta potasio e hidrogeniones de manera espontánea. Entonces, al excretar potasio e hidrogeniones, lo que yo estoy causando es una hipocalemia y una alcalosis, porque estoy perdiendo hidrogeniones. Y como estoy reabsorbiendo sodio con agua, hipertensión, síndrome de Liddle. Por eso se caracteriza hipertensión más alcalosis y hipocalemia debido a esto. Este es el defecto importante. No hay aumento de la aldosterona plasmática y el cuadro clínico, habíamos dicho, es hipertensión, hipocalemia y una alcalosis metabólica. El cuadro clínico de un síndrome de Liddle. Terapia en este tipo de pacientes: diuréticos que bloquean los canales de sodio a nivel distal, como amiloide y triamtireno. Es una parte de la terapia del síndrome de Liddle. ¿Ya? Y la acidosis tubular renal tipo 4. Habíamos visto que teníamos un receptor de hidrogeniones que no estaba abierto, se cerraba, teníamos un receptor de sodio que estaba abierto, ingresaba sodio y eliminaba potasio e hidrogeniones, y en la acidosis tubular tipo 4 hay una deficiencia de aldosterona, falta de respuesta del túbulo distal a la aldosterona, lo que genera retención de potasio, ¿no? Retención de potasio porque la aldosterona se encargaba de eliminar potasio. Como hay una alteración en la respuesta a la aldosterona, esta retiene potasio y hay una hipercalemia, ¿sí? Hay una reducción de la excreción de potasio generando una hipercalemia. No excreta tampoco hidrogeniones generando una hipercalemia y una acidosis hipercalémica. Acidosis tubular renal tipo 4 a nivel del túbulo colector. Entonces ya tienen su imagen proximal, ascendente, distal, colector, y cuáles son las acidosis que se producen y cuáles son las alcalosis. Generalmente el daño se da por una enfermedad crónica, muchas veces relacionado a la diabetes mellitus, y el daño se da a nivel del túbulo colector cortical. Diuréticos ahorradores de potasio. Actúa como un diurético ahorrador de potasio, ¿no? Como un pseudo, ¿cómo podría decirse? Es como tomar espironolactona, ¿no? Es como una pseudo función de espironolactona, que es un ahorrador de potasio, algo así. Muy bien, entonces, teníamos todos estos hasta aquí son daños a nivel de túbulo colector cortical.
cortical. Todo es el daño a nivel del túbulo colector cortical. Esto de acá son a nivel daño al túbulo colector medular, ¿sí? En el daño del túbulo colector medular, que se encuentra más o menos acá. Tenemos acá daños a nivel de... ¿Dónde está? Daños a nivel del túbulo colector medular. Hay un trastorno recesivo ligado al cromosoma X. Los túbulos colectores medulares no responden a la acción de la ADH. Acá tenemos la parte medular y acá tenemos un receptor. Los receptores de la aquaporina, ¿sí? La hormona antidiurética lo que hace es llegar a estos receptores, los abre y lo que hace es absorber agua, solamente agua nada más. Pero lo que sucede en este tipo de patologías es que este receptor no es sensible a la hormona antidiurética. Como no es sensible, lo que va a generar es una excreción excesiva de agua, causando poliuria, polidipsia y deshidratación en el paciente, ¿ya? Un medio hipertónico e hipernatremia debido a que el sodio se va concentrando. La terapia en este tipo de pacientes es hidratación, diuréticos y el uso de clorpropamina. Dato importante en esto, recuerden que hay una este tipo de patología es conocido como diabetes insípida por la patología que presenta, ¿no? Poliuria, polidipsia. Poliuria, polidipsia es conocida como diabetes insípida. Los túbulos colectores medulares no funciona este receptor y la hormona antidiurética no funciona. Es importante que recuerden que así como hay una diabetes insípida nefrogénica, porque es daño a nivel del riñón, por eso se le llama nefrogénica, también hay una diabetes insípida neurológica o neurogénica, ¿sí? Neurogénica, donde el daño no está a nivel del receptor, el daño está a nivel de la producción de ADH. Si no produzco ADH, tampoco se abrirán mis receptores a este nivel del túbulo colector y por ende el agua también seguirá, porque no habrá apertura de los canales de las aquaporinas y no se reabsorbe agua, ya que no hay hormona antidiurética y el agua también se pierde generando los mismos síntomas. Pero el daño ahí no está en mis receptores ni en el riñón, el daño está a nivel del sistema nervioso central. Eso es importante que lo sepan. Muy bien. Eso es la famosa diabetes insípida. ¿Cuál es el otro problema? Borremos esto. Muy bien. ¿Cuál es el otro problema? Cuando hay una secreción excesiva o conocido como una secreción inapropiada de hormona antidiurética. Lo que hará es que jale mayor cantidad de agua al entorno, generando poco volumen de orina, ¿sí? Poco volumen de orina. Este es el famoso y conocido SIAD, secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿sí? Hay una excreción, SIAD. Este sí, y este es A. Ya. Bueno, está acá. Ahí lo tienen escrito. SIAD. Hay una secreción inapropiada, hay una secreción excesiva de hormona antidiurética, lo que abre mis canales de aquaporina y reabsorbiendo mayor cantidad de agua a nivel del intravascular. Entonces, si reabsorbo mayor cantidad de agua, hay menos agua que va a salir, hay poco volumen, generando oliguria. Y como estoy metiendo más agua a mi intravascular, el sodio estará bajo debido a una hiponatremia dilucional. ¿Se entiende? Entonces, ese es el SIAD, una secreción inapropiada de hormona antidiurética, donde hay un aumento de la función, reabsorbo mayor cantidad de agua a nivel de mis túbulos colectores, generando hiponatremia dilucional más oliguria, disminución en la excreción de la orina. Y en el caso de la diabetes insípida nefrogénica, segrego mi hormona antidiurética, pero esta no reacciona debido a que mis receptores de aquaporina no funcionan. Esa es una diabetes insípida nefrogénica. Recuerden que hay una neurogénica también. Muy bien. Y las clínicas son, entre una y la otra son indistintas, son diferentes. Muy bien. Llegamos al final. Un resumen de todo, doctor. Acá tengo un resumen de la lesión a nivel de la acidosis tubular tipo 2, acidosis tubular tipo 1, acidosis tubular tipo 4. Ya. ¿Lo quieren en colores? Lo tienen en colores. También está ahí. Listo. ¿Qué características importantes hay? ¿A qué síndromes está asociado? Por ejemplo, esto de acá, la acidosis tubular tipo 2 asociada al síndrome de Fanconi. Y por acá creo que tengo los niveles de potasio, ¿no? Donde hay poco potasio, donde está relacionado a hipocalemia, cuál va relacionado a hipercalemia, como podemos ver acá, y por qué, ¿no? ¿Dónde está el defecto? ¿Cuál es la clínica de nuestro paciente? Entre otros, ¿ya? Sé que es un poco largo, sé que se puede ver un poco denso, pero guíense mucho de los cuadritos que les puse como pequeños resúmenes para que se puedan dar una idea, ¿ya? Y para los que están grabando o el video, vuelvan a repasar el tema de qué es lo que sucede en cada receptor para que se pueda entender. Y listo, chicos, ahora sí, estamos completamente al día.
Y hasta ahí estamos. Les pasé la clase a su delegada. Creo que tienen un pasito. Como ya hice esta clase, creo que 2 preguntas tengo que mandar. Estas preguntas de acá creo que son más sencillas. Características del síndrome de Gitelman, por ejemplo, ya ustedes la pueden responder, ya saben lo que es un síndrome de Gitelman. Características de una acidosis tubular tipo 2, ya, acidosis, o sea, ya saben qué características tiene. Características de una acidosis tubular tipo 1, características de un síndrome de Fanconi. Perdón, disculpen. ¿A dónde está? Acá está. Ya está. Entonces, características. ¿En qué patología está presente la infiltración de eosinófilos? Ya saben qué responder inmediatamente. Características de un síndrome de Fanconi, características de una acidosis tubular tipo 1, tipo 2, y qué características del síndrome de Gitelman habrá. Si bien tengo entendido, van a dar un pasito más tarde, creo que es plan de... No sé a qué hora lo darán, pero creo que era más tarde, así que estoy a tiempo de mandar mis preguntas para que también estas dos preguntas de este tema entren. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta? Creo que ya estamos al día con todo, ¿no, delegada? Sí, doctor. Ya estamos al día con todos los temas. Excelente, están listos y preparados. Quedan pocos temas para su examen final. No se desanimen, sé que pueden sacar mejor nota de la otra vez. Y bueno, a seguir dándole duro a los estudios. Cuídense, chicos, nos estamos viendo.